Cuando empiezas a jugar Dungeons and Dragons, una cosa que suele asustar a bastante gente es el tema del combate. Pero realmente no es tan complicado. Para bien o para mal, el combate en Dungeons and Dragons quinta edición es excepcionalmente sencillo. De hecho, lo único que puedes hacer en tu turno es una acción de moverte y una acción normal. Después, dependiendo de cada clase, puedes tener opciones para hacer acciones rápidas o bonus, que se suelen llamar. Pero es básicamente eso. Las acciones bonus pues las suelen utilizar los pícaros, por ejemplo. Y de tus acciones normalmente tienes la opción de atacar, de volver a moverte o de lanzar un conjuro, o utilizar alguna aptitud especial de clase. No tiene mucho misterio. De hecho, con respecto al movimiento, hay incluso directores de juego que ni siquiera utilizan tableros con casillas. Y realmente no los necesitas. Hay directamente muchas reglas que son opcionales, como por ejemplo el flanqueo, que si no utilizas esa regla de flanqueo, no necesitas realmente un tablero con casillas. Con medir aproximadamente las distancias es más que suficiente. De hecho, después una cosa que suele marear mucho a la gente suele ser este tema, las distancias. Pero es muy sencillo. Únicamente utiliza 30, 60 y 90. Son las distancias base. 30 para cerca, que puedes llegar en un turno. 60 para media distancia. Es normalmente una distancia a la que llegan los conjuros de mediano alcance. Y a partir de 90 y más ya es larga distancia, a donde solo pueden llegar armas a distancia y conjuros de largo alcance. Conjuros que tienen 120 de distancia, por ejemplo. Y los arcos a veces tendrán algún penalizador, también puede ser. La táctica en Dungeons and Dragons, por lo menos quinta edición, realmente no existe. Por lo menos no en las reglas. Lo único que puedes hacer, por ejemplo, como un guerrero, de forma táctica, es posicionarte al lado de un enemigo para trabarlo y después intentar agarrarlo o tirarlo al suelo para que sea más fácil de golpear. Pero ya está, eso es todo. A lo mejor puedes hacer una finta o alguna cosa por el estilo, pero lo único que te da ventajoso es tener ventaja en el siguiente ataque. No tiene mucho misterio. De hecho, una regla opcional que es el marcaje permite que con tu ataque puedas marcar a un enemigo y el resto de aliados que intenten un ataque de oportunidad contra él tienen ventaja. Aunque esta regla la verdad es que nunca la he visto. De hecho, la mayoría de táctica ocurre fuera de las reglas. Son todo el tema de los terrenos, de las alturas, de los objetos en combate, todas estas cosas que de hecho en Baldur's Gate 3 se utilizan muchísimo y mucha gente ha aprendido a partir de ahí. Pero en las reglas en sí no se especifica que eso sea algo factible, digamos. Se puede mencionar en algún libro, pero no te explican ninguna forma específica de cómo llevarlo a cabo, así que el director de juego lo tiene que improvisar la mayoría de veces. Con mucho, pues añadiendo alguna desventaja o alguna ventaja. Porque es eso, todas las condiciones del juego lo único que hacen es darte desventaja o ventaja en acciones. Lo cual es un poco más fácil de recordar que otros sistemas de juego, pero es verdad que le quita muchísima profundidad al sistema. Por lo general, cuando estás en un combate, si eres un lanzador de hechizos, lo que haces es ayudar a tu equipo o penalizar a los enemigos. Si eres un guerrero, lo único que haces es golpear a los enemigos, igual que si eres un bárbaro. Por esta razón, muchas veces se suele quejar la gente de que los combates se hacen aburridos y tediosos. Pues porque Dungeons and Dragons quinta edición es así, es un poco aburrido y tedioso. Pero porque todo lo que es divertido está fuera de las reglas. Por esto también, cuando alguien me pregunta si hay alguna forma de hacer más rápidos los combates, lo que yo suelo decir es que no lo pienses como un combate. Porque los combates son bastante aburridos, excepto si solo duran una o dos rondas, como un combate real, digamos. En mi caso, mi favorito es limitar los puntos de vida de los enemigos bastante. Principalmente porque la mayoría de enemigos únicamente deberían aguantar uno o dos golpes, excepto a lo mejor enemigos un poco más fuertes o jefes, que sí que pueden a lo mejor aguantar tres o cuatro. Pero lo más importante son los impedimentos, hacer interesante llegar hasta el enemigo, o simplemente golpearle, que tenga una clase de armadura bastante alta, pero una vez le golpeas,
es una muerte asegurada. Esto es bastante más interesante porque te obliga a intentar conseguir esas ventajas, porque de otra forma no puedes hacerlo. Es verdad que aún así la mala suerte puede existir, y en este sentido Dungeons and Dragons no es el mejor sistema. Para este tipo de estrategias suele ser mejor utilizar Pathfinder. Principalmente porque los bonus sí que se acumulan, no como las ventajas de Dungeons and Dragons que no se acumulan. Y realmente si las quisieras acumular, el juego se vuelve demasiado caótico en ocasiones. Y por último, quiero recomendar una pequeña lectura, y es leerse Sword World 2.5 o Ryutama. Son dos juegos de Japón, los cuales están extremadamente inspirados en ediciones antiguas de Dungeons and Dragons y que utilizan sistemas de combate muy interesantes. Por ejemplo, estos dos comparten un sistema de combate que es el de frente y retaguardia. En este lo que significa es que los personajes que están en el frente son los que están cuerpo a cuerpo unos con otros, y son los que se pueden golpear en cualquier momento. Y los que están en la retaguardia son los que están disparando cosas dentro del combate, o al otro lado de la retaguardia. Por lo general, este sistema está bastante bien, sobre todo cuando no necesitas casillas o no quieres usar casillas. Realmente funciona exactamente igual que utilizar casillas, porque al final, cuando estás peleando, se termina creando una dinámica de frente y retaguardia. De hecho, incluso en estas reglas opcionales, se pueden crear varios frentes. Donde se estén peleando los enemigos pueden ser varios frentes. Si, por ejemplo, la pelea transcurre en una especie de coliseo, puede haber un frente abajo, en la arena, y otro frente en las gradas, donde están también pegándose uno contra uno, tal vez, o hay un jugador aguantando a 3 enemigos para que no lleguen contra los de retaguardia que están en la otra parte de las gradas. Y eso pues puede ser un combate muy interesante, para el que literalmente no necesitas casillas para nada. Se puede hacer perfectamente o con teatro de la mente o haciendo unos garabatos en un tablón de estos de plástico que son borrables. Y realmente eso es todo. Perdonadme si me he repetido un poco, este vídeo ha sido un poco más improvisado de lo normal, pero creo que es algo interesante, porque últimamente me han estado preguntando sobre el tema y creo que es interesante ver otras formas de dirigir combates. Principalmente porque Dungeons and Dragons es un juego de peleas. Lo mismo pasa con Pathfinder y lo mismo pasa con otros juegos del estilo, como HeroQuest o RuneQuest también. Juegos que prácticamente son juegos de mesa con miniaturas y en los que te pegas con gente. Yo qué sé, los manuales de Pathfinder y de Dungeons and Dragons, el 80%, por decir una barbaridad, es cómo matar bichos. Porque al final todas las clases lo que te dan son mecánicas para matar bichos. Y no mucho más, realmente. Pero eso es todo lo que tenía que decir por ahora. Dejadme en los comentarios si tenéis vuestras propias formas de dirigir combates o cuál sistema de juego tiene vuestro sistema de combate favorito. Y también me interesaría saber realmente cuánta gente suele jugar sistemas de combate en sí. Porque obviamente hay mucha gente que utiliza sistemas como Call of Cthulhu o Vaesen, que son juegos directamente de investigación, en los que no hay prácticamente nada de combate. O Aquelarre directamente, en el que en Aquelarre las reglas de combate son extremadamente cortas, ya que el combate está hecho para durar 1 o 2 rondas, realmente al primer golpe. Y no suele utilizarse tablero prácticamente nunca. Yo creo que nunca he visto una partida de Aquelarre con tablero. Pero bueno, dejadlo en los comentarios vuestra opinión y demás. Gracias por ver el Consejo Estelar y nos vemos próximamente. Hasta pronto.